Presento un cordial saludo a los estudiantes del Diplomado de Gestión de Proyectos para la Cooperación Internacional. Y en esta oportunidad vamos a ver el tema de generalidades de los proyectos. Un tema que me parece importante, el cual he construido con base en la experiencia de más de 20 años de estar formulando proyectos para diferentes entidades y que de una manera u otra, o aunque he tenido algunas discusiones dialécticas con eh, uno que otro compañero docente de las universidades donde he impartido clase, me parece que es bien importante conocerlo y manejarlo de la manera como se los voy a socializar hoy para que ustedes entiendan qué tipo de proyecto van a formular y qué metodología hay para formular cada uno de ellos. Dentro del tema, generalidades de los proyectos, tenemos 4 objetivos específicos. El primero de ellos es qué es un proyecto. El segundo, qué tipo de proyectos hay. El tercero es cómo se formula cada uno de esos tipos de proyectos que vamos a socializar. Y el cuarto, cuál es la metodología apropiada y por qué se creó para cada una de ellas. Primero que todo, vamos a dar una definición universal de lo que es el proyecto. En esto sí le hallo la razón a todos los compañeros docentes que dicen que esa definición es universal y se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto. En primera medida, un proyecto es una serie de pasos. Todos esos pasos deben estar interrelacionados. Es importante que el formulador del proyecto sepa que el evaluador del proyecto, cuando esté analizando cada una de las actividades, cada uno de los pasos que el formulador socializó para resolver la problemática, va a darse cuenta esa lógica vertical, horizontal y de diferentes maneras que se tienen que aplicar a cada uno de esos pasos. Porque cada uno de ellos debe tener una consecuencia lógica. Hay unos pasos que se anteceden a otros, otros son requisitos que no se pueden desarrollar si no se ejecutan los primeros. Por ejemplo, cuando voy a construir una casa, lo primero que tengo que hacer son los cimientos. A partir de la construcción de los cimientos puedo levantar los muros terminando con un techo. No puedo decir en el proyecto que voy a construir la cubierta si no he hecho antes el levantamiento de muros y antes del levantamiento del muro los cimientos. La realización de todos esos pasos deben tener un final para todos ellos, que es la solución de la necesidad o el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Hay ocasiones en que los formuladores tienen malas mañas, puedo decirlo de esa manera, y es que comienzan a meter actividades que necesitan ejecutar, un recurso que necesitan ejecutar o que quieren ejecutar, pero que no obedece a la lógica de formulación del proyecto. Entonces, no toda la secuencia de pasos deben confluir en el cumplimiento del objetivo general. Ya dijimos que ese objetivo debe ser la necesidad por la cual surgió el requerimiento de formular el proyecto. Y una definición bien importante es que todo proyecto tiene un comienzo y tiene un final. No podemos dejar actividades abiertas, no podemos dejar actividades planteadas que no hayamos cerrado dentro de la lógica de todo el proyecto, porque por eso el proyecto lo van a devolver. Todo proyecto tiene un comienzo y tiene un final. ¿Cuántos tipos de proyectos hay? Ya dijimos que los proyectos obedecen a una necesidad, entonces hay tantos proyectos como necesidades hay en el mundo, imagínense, inconmensurable el número de proyectos que hay, pero yo he descubierto, por lo menos en América Latina y en la región donde me desempeño, que es la Orinoquía, que hay básicamente 3 tipos de proyectos que ustedes pueden formular. Los proyectos de investigación científica o de generación de nuevo conocimiento, los proyectos de inversión económica y social o de solución de necesidades sociales y los proyectos de emprendimiento empresarial o inversión financiera, que también se llaman planes de negocios. ¿Qué son los proyectos de investigación científica? Colciencias, el ente rector, el ministerio, ente rector de la ciencia y tecnología en el país, dice que los proyectos de generación de nuevo conocimiento son proyectos de ciencia, tecnología
e innovación. Esas son las categorías. Normalmente en Colombia las entidades territoriales o las organizaciones de tercer nivel, las ONG, no hacen ciencia. Quien hace ciencia, quien hace proyectos de investigación científica son las universidades. Por eso ustedes van a conocer que este tipo de proyectos casi siempre los desarrollan al interior de las universidades y se convierten en proyectos de grado o proyectos de investigación. Algunos docentes en las universidades no dictan cátedras, sino son docentes investigadores. La característica principal de estos proyectos es que producen nuevo conocimiento. Ojo, ese conocimiento no necesariamente tenemos que inventarnos algo. Tenemos que innovar, los proyectos de innovación, que ese es el tipo de proyectos que ustedes pueden desarrollar desde cooperación internacional, proyectos de innovación social, de innovación empresarial, de innovación de mercadeo, es producir ese nuevo conocimiento, no es inventarnos nada, es sacar a la luz un conocimiento que no se ha socializado y que el investigador a través de su proyecto lo va a socializar. Ya les dijimos que en la mayoría en la gran mayoría se realizan al interior de las universidades, pero por ejemplo en Colombia el doctor Manuel Elkin Patarroyo, él trabaja en un instituto científico, es una organización del tercer nivel que hace investigación. La metodología que se utiliza para desarrollar esos tipos de proyectos se llama método científico. Hay un libro que yo es el que más utilizo, me parece formidable para cualquier pregunta que vaya a hacer un latinoamericano frente a un proyecto de investigación científica, y es el libro de Hernández Sampieri. Insisto, cuando usted va a desarrollar un proyecto de innovación, bien sea social, bien sea empresarial, bien sea industrial, este es el método que tienen que aplicar, el método científico. En los países desarrollados llaman a investigadores de las universidades, los llama el sector productivo para que saquen nuevos conocimientos en diferentes materias e invierten una cantidad ingente de recursos en esa innovación. Los segundos proyectos son proyectos de inversión económica y social. Ojo, desde ya les digo, inversión económica, perdón, la palabra economía no es sinónimo en formulación de proyectos de la palabra financiera. Hay ocasiones cuando a mí me piden una evaluación económica, es diferente a la evaluación financiera. Entonces, lo mismo este nombre, ¿no? Proyectos de inversión económica y social. No buscan generar nuevo conocimiento, por eso no tengo que aplicar el método científico. No buscan una ganancia financiera, por eso no tengo que aplicar la metodología del plan de negocio. Lo que buscan es solucionar problemáticas de la comunidad, y entre más prioritaria sea la comunidad, más importante será desarrollar el proyecto. Des en cuenta que como estos proyectos buscan mejorar las condiciones de vida de esas comunidades, una manera de mejorar esa condición de vida es mejorando la economía del sector. Un proyecto de inversión económica es un proyecto que se genere para disminuir las tasas de desempleo de la región, del municipio, del departamento. Entonces, cuando hablamos en términos económicos en proyecto, estamos hablando de conglomerados sociales, veredas, municipios, regiones, departamentos, países. Esa es la diferencia. El método con el que hay que formular este tipo de proyectos es el enfoque de marco lógico o la matriz de marco lógico. Para mí, esa es la metodología ideal cuando yo me enfrento a un proyecto de inversión económica o de inversión social. Y hay proyectos de inversión económica y sociales. El tercer tipo de proyectos son los proyectos de inversión financiera, también llamados de emprendimiento empresarial o también llamados negocios privados. Tampoco buscan generar nuevo conocimiento. En muchas ocasiones no buscan generar la problemática de una sociedad, pero sí son proyectos que la finalidad última en el 100% de ellos es el de producir unos rendimientos financieros tangibles sobre un recurso invertido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la palabra económica y la palabra financiera? La palabra económica habla en términos de conglomerados sociales, la palabra financiera habla en términos de utilidad en unidades monetarias para el inversionista, habla en términos unitarios. No importa si el inversionista es un grupo empresarial, pero lo que busca el grupo empresarial cuando invierte en un proyecto de inversión financiera es que ese proyecto
genere unos rendimientos y sea autosostenible en el tiempo. Por eso les digo en la segunda parte que a veces también algunos compañeros discuten, me dicen que estoy errado, aunque yo les voy a explicar por qué no, porque creo que no. No necesariamente tienen que presentar viabilidad económica o social. Hay ocasiones en que los proyectos de inversión financiera se presenten, así no generen, sino un solo empleo que es el del dueño. Por ejemplo, un proyecto de TICS. No, seguramente no, algunos de esos proyectos no van a impactar tan fuertemente a la economía de la región, pero desde que el proyecto genere rendimientos de utilidad financiera, el proyecto tiene una calificación apropiada desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa esto? Que si no hay viabilidad financiera, no la hay, es negativa o es muy poquita, sencillamente el proyecto no se desarrolla. ¿Qué metodología se utiliza para formular este tipo de proyectos? El plan de negocio. Definiciones. Nuevo conocimiento, un conocimiento donde no necesariamente nos estamos inventando algo, sino sencillamente estamos sacando a la luz ese conocimiento que está oculto. Inversión económica, no la confundan con inversión social. Inversión económica tiene que ver con conglomerados sociales. La inversión económica busca dinamizar la economía de un sector social y obviamente se supone que si mejoramos la economía de ese sector social vamos a mejorar la calidad de vida, por eso se llaman proyectos de inversión económica y social. La inversión financiera es la cual, desde el punto de vista privado, es decir, para aquella persona que entrega los recursos, es el que busca una utilidad marginal sobre esos recursos invertidos. Esa es la inversión financiera. Y la inversión social es el que busca mejorar las condiciones de vida. Entonces, diferencia entre los tres proyectos: investigación científica, ¿quién los avala? La comunidad científica a nivel mundial. Por eso es que la comunidad científica, cuando usted presenta su proyecto de grado en la universidad, le dicen, se lo vamos a pasar a un par académico, y ese par académico se llama jurado. Esos jurados representan a la comunidad científica internacional. El conocimiento no tiene un costo financiero. Usted puede gastarse 5.000, 6.000 millones de pesos intentando descubrir la vacuna contra el coronavirus y no encontrarlo, y gastarse los 5.000 millones y no encontrar la vacuna. Y eso es perfectamente válido en proyectos de investigación científica. En muchas ocasiones no se busca resolver un problema. Hay investigadores que justifican la investigación por el solo hecho y por el placer del conocimiento. Verbi gracia a los filósofos. Sin embargo, cuando hablamos de cooperación internacional, ahí sí debe haber un beneficio social y esa es la diferencia. Muchas veces no importa la ganancia financiera o económica. Proyectos de inversión económica y social, ¿quién los convalida? La misma sociedad. Es decir, a la sociedad le interesa que la economía se dinamice. No importa si es nuevo el conocimiento o no. Lo que importa es que la necesidad se satisfaga. Esa es la diferencia con los proyectos de investigación científica. Los proyectos de investigación científica, el fin último es producir ese nuevo conocimiento. En estos proyectos no, en estos proyectos se coge ese conocimiento que produce la investigación científica y se aplica para mejorar las condiciones de una comunidad. No importa si el proyecto es rentable desde el punto de vista financiero, lo que importa es que sea rentable desde el punto de vista económico y social, y entre más prioritaria la comunidad, más importante desarrollar el proyecto. Inversión financiera, ¿quién lo convalida? Solo el inversionista. Al inversionista es al único que le interesa conocer la rentabilidad financiera. Él dice, yo pongo unos recursos para el proyecto, ¿cuánto me voy a ganar? Prioritariamente no significa que no sea importante, pero prioritariamente cuando ustedes desarrollen un proyecto de inversión financiera, tienen que velar porque haya utilidades financieras. Si no hay utilidad financiera, así el proyecto sea económicamente viable o sea socialmente viable, seguramente no se va a desarrollar. No importa si es nuevo conocimiento o no, lo que importa es la utilidad financiera que produzca el proyecto y si la evaluación financiera es baja o negativa no se da. Entonces, ustedes desde Cooperación Internacional, ¿cuándo pueden hacer proyectos de investigación científica? Cuando tengan proyectos que busquen algún tipo de innovación. Entonces, ahí utilizan el método científico para poder desarrollar esa innovación. ¿Cuándo presentan proyectos de inversión económica y social? Cuando busquen dinamizar la economía de una región o busquen mejorar la calidad de vida de una población. ¿Y cuándo tienen que desarrollar proyectos de inversión financiera? Cuando el proyecto sea de emprendimiento. Porque, ¿qué ocurre?
Si el proyecto es de emprendimiento, el proyecto se debe sostener financieramente. Ese es uno de los errores que se cometieron con los objetivos de desarrollo del milenio, y es que nos convertimos en subsidiarios, en pensar en solo plata, y se montaban los negocios y no importa si no funcionan, porque lo que importa es que me entreguen la plata. Recuerden, en el aula virtual hay un PDF que desarrolla teóricamente lo que estamos hablando aquí. Hay un cuestionario de autoevaluación y hay unos casos prácticos que es interesante que ustedes vayan haciendo. Nos vemos en un nuevo video.